Buenas, primeramente saludar al docente de esta materia, que sería el arquitecto Espinosa Calle Sergio Andrés. Mi nombre es García Molina Alejandra Teresa y en esta ocasión le vengo a presentar mi primer ítem, que sería la losa cacetonada con un interés de 61 centímetros recuperable con un espesor de 31 centímetros. En este caso tenemos el contenido, ¿no?, sobre el cual se realizó el ítem 1, que es la losa cacetonada, donde incluimos el objetivo, el alcance, las responsabilidades, las normativas y permisos, los equipos y herramientas, la operación tanto antes, durante y después, las variables en cuanto a su operación, los materiales y detalles constructivos, el sistema integrado de gestión, que es de seguridad ocupacional, seguridad medioambiental y de calidad. En cuanto al presupuesto y tiempo de ejecución, el GAN y el APU. Luego tenemos el análisis desde la perspectiva arquitectónica, luego las recomendaciones y por último el glosario. En cuanto al objetivo de la losa cacetonada recuperable, es el de describir y explicar el procedimiento constructivo con el que se realizó el ítem de la losa cacetonada, con un interés de 61 centímetros, recuperable con un espesor de 31 centímetros. También se tiene que explicar los responsables, las normativas que siguieron, el proceso que se realizó tanto antes, durante y después de la ejecución, y también con sus respectivos análisis de precio unitario y un cronograma de ejecución y también las recomendaciones finales. En cuanto al alcance, primeramente, como losa cacetonada recuperable, que son elementos constructivos destinados a cubrir y soportar cargas de la edificación. Es así que se permite que pueda crear espacios más amplios sin la necesidad de tener apoyos intermedios. Este tipo de losa combina tanto la resistencia estructural como eficiencia en el uso de materiales, debido a que tiene un siglo más largo. Esto también reduce, por medio de estos casetones también se reduce el peso y también se contribuye al aislamiento tanto térmico como acústico del ambiente. Ahora, estas especificaciones abarcan tanto la provisión de materiales hasta el área donde se va a realizar, como se puede ver en los planos, es en el piso 2. La parte de planimetría está marcado con azul, lo que sería el área donde solamente se hizo ahí lo que sería casetones. Luego está también el control del replanteo, también está la preparación de ejecución del encofrado y la colocación de los casetones. De igual manera, el armado de estas armaduras que se van a usar en el ítem, el vaciado y compactado del concreto, así como el desmolde, acabado superficial y en muchos casos también un paso más, que sería el pliego, y ya finalizando también tendríamos lo que sería la limpieza final de la losa. En cuanto a responsabilidades, el principal a cargo el ingeniero Manuel Bordas Segerer, que él es el gerente de obras civiles, el cual tiene que garantizar la planificación integral. También es el que da la provisión de recursos, el control económico y la toma de decisiones estratégicas en cuanto a la obra. Después, como segundo, tenemos el director de obra, que es el ingeniero Jaime Aparicio, que él es el encargado de la ejecución técnica, la supervisión tanto de calidad y seguridad, la correcta coordinación entre los equipos y también la optimización de los recursos. A su vez, Comagro también contrata a 2 personas más, las cuales el tercero sería el proyectista y fiscal, que es el arquitecto Mario Hugo Balcázar Molina, que él se encarga de vigilar y garantizar y también supervisar que se construya con calidad dentro de los plazos, cumpliendo con las especificaciones técnicas, y también él está constantemente justamente en eso mencionado, los plazos. Creo que es lo que más él supervisa y que se lleve a cabo la edificación como él la planteó. También luego está el calculista supervisor, que sería el ingeniero Daniel Ugantelo, que el cual se cargó de todo el cálculo de la estructura del edificio, y su función aquí de él es garantizar que en este caso la losa cacetonada
se construya segura, resistente y conforme al diseño, supervisando la correcta ejecución técnica y la calidad de estos materiales. Luego tenemos a la arquitecta Andrea Paredes, que es la residente de obra. Ella es la responsable de coordinar y supervisar y también controlar la ejecución diaria de la losa casetonada, asegurando calidad, seguridad y cumplimiento del cronograma. Ella trabaja de la mano con el ingeniero Jaime, director de obra, y es como ahí se menciona, él ya diariamente tiene que ver que la ejecución se lleve a cabo como lo previsto. Luego me encuentro yo, que sería la pasante de obra, que es la cual soy una profesional en formación y que estoy en apoyo al equipo tanto de ejecución, es decir, a Crustel, la empresa que está en cargo de la ejecución, y a su vez también y también estoy en supervisión por medio de tanto el calculista como el proyectista, que también nos enseñan. Y también es aquí donde yo adquiero la experiencia práctica en la construcción de la losa bajo la guía de tanto el director como los supervisores. Ahora, Esperia es el encargado de la estructura por medio de el capataz, que es Miguel. Miguel es el responsable de dirigir y coordinar el equipo operativo que ejecuta directamente la losa, asegurando que se cumplan los procedimientos técnicos de seguridad y calidad establecida. Es muy importante que esta persona pueda tener, o pueda entender lectura de planos, ya que esta es la que está a cargo de poder guiar a las demás personas que están también mm, construyendo la ejecución de la losa. Es decir, que él, si hay alguna duda, él tiene que preguntar directamente a los proyectistas, al calculista o directamente al director de obra también. Entonces es por eso que él, es muy importante su rol que juega aquí. Y luego está la hormigonera, que en este caso se hizo con concreto, que fue el vaciado. Esta hormigonera que se garantiza que el concreto sea de calidad, que se entregue oportunamente y que tenga el cumplimiento de las especificaciones requeridas, las cuales son esenciales para la correcta ejecución de la losa casetonada. En cuanto a normativa, tenemos la CBH 87, que es el Código Boliviano de Hormigón Armado de 1987. Esta normativa es la base de tanto el diseño como la construcción de elementos estructurales de hormigón armado en Bolivia. Pero luego, posteriormente a esta, sale la NB 1225001, que es la norma boliviana de hormigón armado también, pero que esta norma en sí ya es una norma más reciente, que actualiza y también reemplaza un poco a lo que sería la CBH 87. Pero es porque constantemente la arquitectura está constantemente cambiando, entonces ya existen parámetros más modernos que, que nos piden, ¿no? Para el diseño, que se les pide para el diseño estructural. Entre una de esas requisitos de resistencia, el control de consistencia del concreto, el curado y aspecto de seguridad estructural. Algo que se puede destacar aquí es que algunos municipios y colegios de ingenieros ya exigen aplicar la NB12 exigen aplicar sí o sí la norma NB12 25001 en vez de la CBH 87, pero algunos proyectos siguen usando ambas para tener mayor cobertura. En cuanto al equipo 2, tenemos los EPP durante el armado del encofrado, donde se puede ver que durante el encofrado ellos cuentan con gafas de protección, casco de seguridad, también las camisas y pantalones de seguridad, guantes también, calzados con punta de acero, el arnés, ya que estamos a una altura considerable, y protector facial, ya que ellos están constantemente expuestos al sol. Durante el vaciado del concreto también ellos cuentan con gafas de protección, con protector facial, con casco, con camisas y con guantes, pero también ya cambia, lo único que ya los zapatos no son punta de fierro, botines, sino que esta vez son botas de goma, ya que van a estar ahí en la mezcla, y también son con punta de acero. Y ya por último, durante el pulido de la losa,
Lo único que varía es que es con una mascarilla de seguridad, también tiene el casco de protección, la gafa de seguridad, las camisas y pantalón de seguridad y también los botines, no botas. Materiales que se usan durante la losa cacetonada. Están primeramente los puntales y las sopandas, que en este caso fueron alquiladas de Murgi SRL, que estos puntales y sopandas garantizan el soporte estructural temporal para poder realizar el ítem. Y también se consiguen los casetones recuperables por medio de la empresa Atex, que, que, que dispone de un sistema estructural confiable, reutilizable, que busca reducir el costo y agilizar el procedimiento constructivo sin necesidad de inversión permanente. Es decir, que como ya había mencionado, son alquilados y como no solo se hizo losa cacetonada en donde yo marqué, sino que ya se hicieron en 2 pisos abajo también. Es por eso que se dice que reduce el costo, ya que se puede volver a usar. Y luego también está el camión de hormigón concreto, que garantiza que la mezcla sea uniforme con la resistencia y la trabajabilidad adecuada para ser usada en la construcción. En cuanto a las herramientas, también pude sectorizarla durante el proceso de armado, luego durante el encofrado, luego también tenemos durante el vaciado y también durante el desencofrado y pulido. Durante el armado se puede ver que usaron una esmera angular, más conocida como amoladora, la cual hace cortes rápido y preciso al acero. Luego tienen una dobladora de fierro manual con la cual ellos forman los estribos y los dobleces. Y por último también trabajan con lo que sería el alicate de amarre o torniquete, que es el que hace los amarres de las varillas. Durante el encofrado se pudo ver que usaban martillos carpinteros para clavar y desclavar en la madera de apoyo. También se usó nivel de burbuja para verificar la nivelación de la misma. También nuevamente se usó alicate de amarre para poder ya unir las piezas. Y el separador de plásticos, que es más conocido como galleta, que es para mantener la distancia adecuada de la armadura. Luego tenemos también durante el vaciado que podemos identificar que está la pala que busca extender el concreto, la regla metálica que nivela la superficie, el vibrador eléctrico que busca la compactación y eliminación de aire en el hormigón. Luego está la palustre y la llana, que buscan tener un acabado superficial más fino, y también en algún caso la palustre es usada para marcar el punto de nivelación. Y luego está la manguera, que ya es para el curado. Luego, posterior a eso, se hace el desencofrado y el pulido, donde se identifica la palanca de uña, que es más conocida como pata de cabra, para poder despegar las piezas que están en el hormigón. Luego está el martillo, que se busca golpes suaves, obviamente, para no dañarlo. Y las lijadoras orbitales, que son con las que se hace el pulido. En el sistema de operación, antes, durante y después, antes yo puedo identificar estos pasos puntuales como la interpretación de plano, donde vamos a ver detalles constructivos, la distribución de los casetones y entre otras especificaciones técnicas más. En la colocación de las armaduras tenemos la sopanda, el cómo fue su sistema, el cómo lo manejaron ahí en la obra, el acero de esfuerzo, el encofrado, el apuntalamiento y los casetones. Ahora, durante esta operación yo la pude identificar en 2 puntos, que es antes del vaciado, previo al mismo día, y ya el vaciado del concreto. Y ya después del vaciado se hace lo que sería el curado, el desencofrado, el retiro de puntales y también el pulido. Ahora, en cuanto a la interpretación de planos estructurales, esto se realizó el lunes 25 de agosto.
donde el ingeniero, el calculista, nos proporciona algunos de los planos y nos empieza a indicar, y de igual manera nosotros empezamos a entenderlos un poco conforme fuimos viendo en la obra y también previamente nosotros investigando un poco. Pudimos identificar que estos planos, en el plano de la izquierda, se observan los casetones recuperables que están marcados con un hatch azul, están los nervios que están rellenos con amarillo y arriba está la parrilla de retracción, que igual se la conoce como malla. A su vez, más abajito se encuentra un detalle de cómo serían los estribos en este tipo de losa, donde se encuentra estribos cerrados que tienen armadura longitudinal y como se puede observar son solo 3. Y se nos explicó que es mejor evitar el tener muchas armaduras internas en estos estribos debido a que si se tiene muchas es muy difícil que el concreto se pueda esparcir bien. Posteriormente en el lado derecho marcado está el detalle de nervios y complementos en losa cacetonada, donde ya aquí podemos ver más las medidas, la armadura superior, que es como ya había mencionado, la parrilla de retracción. Se encuentra marcado también los casetones ATEX, qué interés tiene y qué altura también tiene en sí el casetón sin el recubrimiento superior. Las medidas de los nervios en sí, que son de 14 en la parte superior y en la parte inferior de 7. Los Fidel, 12 en los nervios en la parte de abajo y los 2 Fidel de arriba son de 10. Cada cuánto se colocan, uno cada 30, las longitudes que estos tienen, que igual ahí se puede ver cómo él despieza cuánto tiene de medida cada uno de del doblez del estribo, y ahí lo menciona qué medida tiene para que al momento del que está haciendo las armaduras, que son 2 personas ahí abajo, ellos puedan agilizar el trabajo, ¿no? Viendo ya cada cuánto tienen que cortar para poder hacer esos estribos. También deja una nota donde dice que las barras longitudinales terminan en ganchos de 10 centímetros y que el empalme mínimo es de 0,60. Es de igual manera, así que se nos proporcionan también los planos en planta, que en este caso sería del piso, nuestro eje es 2. Y de igual manera se puede observar el espesor de esta losa en el centro. Es así como muestro aquí las referencias donde él muestra e indica cada una de las cosas. Las columnas, donde también él muestra en este plano qué columna nace en este piso, es decir, no hay ni una acá. Hay columnas continuas en este nivel que ya vienen de la parte inferior de la edificación. También hay columnas que disminuyen ya sección, ya que más arriba soportan menos carga, como la C10. Y luego hay columnas que ya finalizan en este piso y ya después de este hay un piso más. Entonces es aquí donde se muestra qué losa qué columna ya muere ahí y nace una en diferente posición, como se puede observar en la C11 y C17. Y luego están los complementos ya bien distribuiditos, mostrando también qué separación tiene desde la viga hasta el inicio del primer casetón. Es importante que las flechas rojas que están marcadas indican a partir de dónde ellos empiezan a distribuir los casetones, que en el plano previo se pueden ver que él marca en la columna C15 a qué distancia está, que dice que tiene una distancia entre columna a eje de nervio de que tiene una distancia de 1,5 centímetros abajo del eje de la gaveta, es decir, la cara del nervio debe coincidir con la columna revocada. Es decir, aquí indica de dónde ellos, el capataz, como justamente mencionaba, tiene que especificar de dónde se empieza la distribución de los casetones.
ya lo había mencionado. Y ahora también previo y posterior también, porque se da el análisis de lo que sería el sistema de SOSPANDA, donde se puede mostrar qué es una SOSPANDA, cuál es su sistema, y cómo se conectan. En su parte, como ya mencionamos ahí en el circulito azul, en su parte inferior de esta se encuentran los pivotes, que son la parte que es una parte que se usa para adecuar la colocación de los puntales y el correcto reparto de cargas, es decir, para que podamos mediante esta sopanda también conectar con los puntales que se van a colocar. Ahora, el soporte estructural, muy aparte de la función que tiene en sí, que vienen como que junto con la sopanda para normalmente puntos de mayor fuerza, ¿no? Que hay mayor carga previa al vaciado para evitar que ésta se desplome. Pero en este caso, los soportes estos, tal vez por el tamaño y por la facilidad, se los usó y en varios losas como soporte, como fondo. Normalmente se los ocupaba como fondo. Y también están los rieles metálicos, que estos son los de color verde, que estos se los colocó entre casetón y casetón. Luego están también las especificaciones técnicas de lo que sería el apuntalamiento, que está ahí marcado, cómo funciona, que es el mismo que se usó. Está el gancho, están las planchuelas que son las de abajo donde se conecta ya sea con los, los caballetes que se dejan y en la parte superior para poder juntar o fijar bien a lo que sería la parte superior del encofrado. Luego también entré a lo que sería la página de ATEX, donde nos especifica un poco el tipo de casetón que se utilizó en este ítem. Podemos ver que es un ATEX 610, que tiene una altura de molde de 26, como ya habíamos mencionado antes, y ahí especifica, ¿no?, que hay una gran variedad de casetones. A su vez, en sí la medida del casetón no es de 61 por 61. Es algo que es bastante interesante debido a que es de un lado de 61 y el otro es de 58. Y es aquí donde entra el rol de los rieles, que hace que sí tenga los 61 centímetros. Es por eso que el casetón no mide 61 por 61, porque sí o sí se tienen que colocar rieles para poder pues que tenga una mayor rigidez a la hora del encofrado y no se empiece a mover. Hay más especificaciones técnicas en cuanto a los casetones. Y ya en cuanto al inicio del ítem, tenemos lo que sería la colocación de las armaduras, bueno, en este caso los fondos de viga, que se empiezan a realizar el día martes 26 de agosto y miércoles 27 de agosto, donde marco que primeramente se realiza lo que sería todo el fondo que está marcado con verde, que son los fondos de viga. Estos fondos de viga son la parte inferior del molde que da a la cara inferior de la viga, que lo ocupan como base. Básicamente son tablas. Estas tablas son de madera y forman lo que sería ese molde y son fijadas con alambres y clavos. Y como podemos ver, acá hay un video donde podemos ver cómo el trabajador está ahí abajo haciendo los cortes respectivos de la madera, que en este caso no es fenólico debido a que no es una losa que va a estar en un área como oficina, sino que simplemente es el cuarto de equipo, una zona para equipos. Entonces por eso es que no tiene fenólico, sino que se usó madera 8. Luego, el jueves 28 de agosto, ya el encofrado prácticamente estaba terminado cuando nosotros como pudimos observar, estaban ya la colocación de algunos de los puntales, ya estaba todos los que serían los rieles y las sospandas, y también estarían los casetones ya puestos, donde
También ya se empieza a realizar lo que sería los laterales de la viga en todo su alrededor, porque ellos primero colocaron el fondo, luego empezaron a colocar los rieles, luego los casetones, después posteriormente se colocó los nervios y recién después hacen ya los laterales. Luego aquí, como podemos observar, están colocando los nervios, están con su línea de vida y también conectados con los arnés, ya que esto resguarda su seguridad en algún caso de algún accidente. De igual forma, ahí abajo se empiezan con la armadura, se empieza con la estructuración de lo que serían eh, los, los estribos para los nervios. Luego, el viernes 29 de agosto ya tenemos la colocación de las armaduras, como ya había mencionado en lo anterior. Este día nosotros podemos subir con la supervisión a cargo del ingeniero Daniel, el cual él nos explica qué es lo que había, qué es lo importante. En este caso él nos marcó los nervios, que esta es una losa que tiene bastante, como se puede decir, refuerzo por los fierros que se encuentran. Identificamos también los nervios. También por un mayor anclaje o fijación de ambas losas, tanto de la casetona como la de la losa maciza, la malla superior de la losa maciza sobrepasa y hace como un tipo de refuerzo a la losa casetonada también. Ahora, algo muy interesante es que mediante esta forma que se genera directamente entre casetón y casetón, es la forma que adquieren los nervios. Es decir, que en este caso en los nervios no existe un encofrado como tal. Y como ya mencioné, ¿qué son los nervios son las pequeñas vigas que se forman entre casetón y casetón. No se contribuye como un encofrado lateral propio debido a que, como ya mencioné, es el espacio entre casetón y casetón. Luego, el mismo día, el viernes 29 de agosto, también nos explica la importancia de lo que serían las galletas, en este caso plásticas. Estas piezas auxiliares, también llamadas, como ya mencioné, galletas, son pequeños bloques o piezas de concreto, plástico, incluso en algunos casos piedra, que se colocan entre la armadura de acero de refuerzo y el encofrado, que aseguran que el acero de refuerzo quede a la distancia adecuada. Y también donde se requiere precisión, rapidez, durabilidad y un mejor acabado estético, se usan las plásticas, ya que evitas el hacerlo, son de un mismo modelo, no son desiguales. Y también en cuanto al acabado de la estética, eso nos explicó él. En este caso, como hay varios tipos de losa, está por ejemplo esta que es la casetonada, que en todas se usó los separadores plásticos para evitar que se vean, ya que como es un hormigón visto, no se va a cubrir nada de la parte de arriba del techo, entonces se busca que el acabado sea lo mejor y lo más prolijo posible. De igual forma, también se usó en algunas losa maciza, por ejemplo, fuera del ascensor, debido a que este va a ser igual un hormigón visto que se va a notar. Pero en cambio, en la zona de baño no se utilizó o sea, no se utilizó piezas plásticas, sino que se utilizó piezas de concretos que si bien se notan, después le van a colocar un cielo falso y nadie lo va a notar. De igual forma también identificamos lo que sería la malla superior, que está la parrilla de retracción, que es un refuerzo secundario en forma de malla o varillas delgadas de acero corrugado que se colocan en la parte superior. Ahora, es muy importante que en este caso, como ya subimos con el ingeniero, él pudo hacer su correcta verificación de que se esté llevando a cabo acorde a lo que se menciona en los planos y lo que él indica, debido a que sí, él decía que es donde más hay que impresionar a la gente, a los trabajadores, en que sí se ponga todos los separadores. Aquí todavía no se encontraban todos, pero posterior sí empezaron a poner en cada uno de los casetones lo que serían los separadores, debido a que si este no se hace de la manera que se está mencionando
en todos cada uno de los casetones, pueden empezar a aparecer las fisuraciones y eso es lo que no se quiere buscar. Ahora, yo pude investigar un poco más a fondo esa parte donde se menciona, ¿no?, que el concreto al fraguar tiende a retraerse, encogerse y luego vuelve a su posición, es decir, tiene un pequeño movimiento. Entonces, en esta contracción es donde generan las microfisuras. Y es ahí que esa es la función de esta malla, de esta parrilla, que busca también ayudar a distribuir y limitar que esas grietas no salgan a flote. Ahora, si no se respeta este espesor adecuado, es decir, que por algún motivo u otro en alguna de las zonas no se llega a colocar algunas de las galletas, esta puede tenderse a o ponerse muy arriba o ponerse muy abajo, es decir, casi pegada al casetón. Ahora, si esta está muy arriba, pues casi no tiene casi con la superficie de contacto, entonces ahí donde puede quedar las armaduras expuestas y se empiezan a corroerse, es decir, a hacerse como un tipo de fierro manchoso y se nota. Entonces eso no genera algo bonito visualmente también y a la larga también puede dañar el piso. Después, si está muy abajo, es decir, pegada casi a la armadura, esta no controla, pues no cumple la función que debería de poder hacer lo que mencionaba arriba, de que esta controla la retracción. Es por eso que no está trabajando en sí la función que debería. Ahora el día viernes, como también se usó lo que sería la verificación de la armadura, como podemos observar en el video, es ahí donde subimos con el ingeniero y él nos empieza a explicar lo de las piezas y el por qué su importancia. Y también se hace la verificación del armado previo al vaciado, donde es una inspección muy importante que él siempre pide, al menos en losa, que esté todo el encofrado un día antes, porque él sube y verifica. Después, por lo mismo de que se hace una inspección, es para que a base de cualquier error que se cometa, él pueda avisar y que se pueda corregir. En cambio, si fuese el mismo día o ya durante o directamente ya cuando se esté vaciando ya no hay arreglo. Es por eso que se hace previo. Donde se fiscaliza el encofrado que esté alineado, firme y sin fuga. Se busca que el acero, la cantidad, el diámetro, la ubicación y los tralapes y anclajes sean correctos. En cuanto al recubrimiento, que las gallinas estén bien distribuidas. En la estabilidad, que el acero esté bien armado y casetones fijos. Y durante la limpieza general del área de vaciado, que no haya polvos o algunos residuos por ahí. Y ya aquí hay otro video donde mostramos ya todo lo que sería la armadura desde del encofrado en la parte inferior de la losa. Ahora el lunes 1 de septiembre, que ya es el procedimiento durante, donde se puede identificar, como ya había mencionado, los laterales de las vigas son una de las últimas cosas que se hace antes del vaciado. Y ya aquí se colocó lo que serían las instalaciones eléctricas que van a tener esta losa. Estas losas se colocan en la parte superior de compresión o en los nervios, como ya mencioné, como se puede ver ahí, están por la parte como que superior y van entre casetón y casetón. Tratan o se debe cuidar de que no se rompan nervaduras para poder meter tubos, que no se dañe la estructura de la armadura para poder colocar estas instalaciones, porque eso afectaría y se vería en la resistencia estructural posteriormente. Ahora, algo que ya había mencionado son los encofrados laterales de la viga, que son los paneles verticales, que son los marcados con rosado, que delimitan todo el costado de la viga y garantizan su forma durante el vaciado.
trabajando en conjunto con el fondo y los puntales, como ya había mencionado. Y es aquí donde entran los listones o soleras de refuerzo, que son los que están marcados con verde, que se clavan y se atornillan al tablero para evitar pandeos, para evitar que éstas se muevan o que puedan quedar un poquito chuecas, que estén niveladas. Ahora, como una previa diferencia, porque justamente están las dos losas el mismo día se vaciaron, yo pude observar que en la losa de acetatonada directamente estos tubos para las instalaciones conectan y bajan directamente, pero en las losas macizas hay lo que serían las cajas de inspección, que son las que están marcadas con rojito. También se encofraron los shafts, que es por donde van a ir algunas instalaciones y tubos también para evitar que se vean mal, ¿no? Y ya ahí podemos ver cómo ellos empiezan con el armado de los laterales de viga y los listones. Ahora, antes del vaciado, algo que nos explicó también el ingeniero es que es muy importante ver el sistema de cómo se va a vaciar. No es aleatoriamente ir y colocar el hormigón y ya, sino que uno tiene que buscar la forma en que este vaciado sea eficiente, que pueda ir conforme a lo establecido. Por ejemplo, en este caso, la forma de optimizar más y evitar tener que desinstalar, volver a instalar, moverse y aquí fue hacerlo previamente como lo grafiqué en esta imagen, donde se ve que el 1, que son todo lo que sería las vigas canales, junto con las ménsulas, fue lo primero que se empezó a vaciar. Y ya posteriormente a eso, porque puede que entre camión y camión tarden algún tiempito, entonces empiezan con ese y mientras en esta zona de las vigas de canal trabajaban algunos ya metiendo porque es una zona más pequeña, es más meticulosa, entonces nosotros llegamos y vimos que algunos ya estaban trabajando ahí. Luego ya se empieza con la parte superior, que sería la de color lila, que está con el número 2. Es desde esa losa, que es la losa maciza que va a tener cielo falso abajo, es decir, que esta tiene las galletas de concreto. Se empieza por ahí, bajan a lo que sería después al número 3, que es la losa casetonada, y ya posterior a este se vacía la otra losa que es vista. Y también aprovecharon y optimizaron recursos y como quinto elemento que se vació fue la pantalla para el ascensor. El inicio del vaciado se hizo a las 10 de la mañana y terminó aproximadamente a las 6 de la tarde, debido a que, como ya había mencionado, se vació 40 cubos. Luego la hormigonera es concreto y es muy importante mencionar que mientras se está vaciando se realiza lo que serían las probetas. ¿Qué son las probetas? Son cuerpos de prueba que representan al concreto colocado en obra y su función es controlar y garantizar la resistencia. Estas probetas normalmente son las que cuando uno quiere realizar un ítem y luego quiere otro que está encima de este ítem, ellos tienen que llevar estas probetas al laboratorio, hacer las pruebas de que ya están con la resistencia adecuada para su posterior ejecución del siguiente ítem. Después también es muy importante que uno vea, bueno, eso nos indicaron también, de cómo va a estacionarse el camión, dónde va a entrar y cuál va a ser el sistema de tanto sus tuberías como la manguera. Luego está un pequeño video donde podemos ver que ya el supervisor, es decir, el director de obra, estaba allá arriba supervisando eso y podemos ver el circuito que tenía esta tubería que había mencionado. Luego, a las 2 más o menos aproximadamente, del mismo día lunes antes del vaciado, se vuelve a subir. Bueno, estábamos ahí arriba, estábamos viendo que a las 10 aproximadamente se colocó lo que sería el desmoldante en gasetones, que es como ahí está la marca, y evita que se pegue, ¿no? Un pedazo de hormigón en el plástico en este caso. Y también está el regado antes del vaciado, que se realizó con una manguera para
¿Para qué se hace esto? Está para disminuir la temperatura superficial, que el plástico expuesto al sol se calienta bastante, entonces hay riesgo de microfrisuras por retracción plástica, y es por eso que se hace lo que sería el regado antes del vaciado, y también porque mejora el acabado superficial. Luego, ya durante el vaciado, que se inicia de la losa cacetonada en sí, marqué yo que inicia a las 3 más o menos, por ahí 3:15, y yo, para mayor facilidad y entendimiento, los marqué a cada uno con sus respectivas funciones. Los de azules, que son tanto el director de obra como el fiscal de estructura, están de azul. Luego están los trabajadores que vinieron junto con la hormigonera, que son los que están con verde. Luego habían también los que están encargados de hacer la vibración, que son dos. Uno que está con la aguja, que es el que las mete a la losa. Y luego está el otro que mueve el motor y el cableado de la misma. Luego están los que estaban luego estaban los trabajadores que estaban a cargo de la distribución del hormigón que se iba vaciando. Y ya por último, con lila, tenemos a los que estaban encargados de nivelar, tanto con con el palustre como con las reglas metálicas, y entre otros. Y aquí hay un video donde ya se muestran a todos trabajando en conjunto. Es muy importante en este tipo de realización poder estar ahí, ¿no? Y fiscalizar el control de cómo hay tantas personas, que no estén desordenados, sino que cada uno esté cumpliendo su función y esté ayudando. De igual forma, abajo ya marcando más a los trabajadores identificados con sus respectivas funciones, como los de la hormigonera, la de la vibración, el de distribución y los de nivelación en sí, con la regla metálica. Ahora, luego de esto, se hace la finalización del vaciado de la losa cacetonada, que aproximadamente se da a las 4, donde ya posteriormente del vaciado se empieza con la nivelación y alisado ya. Si bien ya previamente se hizo un alisado con la regla metálica, este no queda tan prolijo como se puede ver en la imagen de la derecha. Es ahí donde ya entra un equipo que es bastante interesante, que cumple tanto de vibración como de nivelación, que retira tanto excesos como rellenos y va rellenando los huecos que se van dejando, ¿no? Y aquí también otro video donde se puede observar cómo él va haciendo con el equipo correspondiente el planchado de la losa, y queda bastante liso. Y ahí hay otro personal que, mediante un palito y una palustre o pato, va haciendo como que pequeñas marcas por donde pasa él, que está con la regla metálica, para hacer el regleado respectivo de la losa. Ahí, como ya había mencionado, se van haciendo las maestras, que son el punto por donde hasta donde tiene que llegar, nivelar. Y ya en la finalización del vaciado, que se dio aproximadamente las 6 del mismo día lunes, se empieza ya con el curado de lo que sería la losa, que es un riego que se hace en la losa constantemente, para que al menos durante 7 días esta tenga la misma posibilidad de adquirir su resistencia. Se dice que es porque el sol obviamente está a tope en la parte más superior de la losa del vaciado, entonces por eso se humedece esa zona. Y como se menciona ahí abajo, el curado de la losa es el proceso mediante el cual se mantienen las condiciones adecuadas de humedad y temperatura en todo el hormigón recién colocado durante el periodo determinado, para asegurar que ésta alcance la resistencia, durabilidad y calidad del diseño. La hidratación del cemento es la reacción
Aquí hay una pequeña diferencia entre lo que sería el curado y la hidratación. La hidratación de cemento es la reacción entre el cemento y el agua que hace que el concreto fragúe, endurezca y desarrolle su resistencia. Si el concreto se seca muy rápido, esa reacción no se completa y el material queda más frágil y débil. Y eso nos explicaba él, porque cuando llegamos empezamos a ver que hasta la parte de abajo se mojaba, y es ahí donde él nos explica que el sol obviamente en la parte superior da más fuerte, y es ahí donde se tiene que hacer el curado para que el cemento, toda la losa pueda cumplir con la resistencia que se necesita. Luego ahí está la manguera con la que se hace, ahí está el vaciado recién terminado. Y algo que también es muy importante mencionar y que posteriormente lo vamos a ver en un siguiente ítem, es el dejar abrazadera o ganchitos o estacas, como se los conoce, para en la losa, para así poder luego en algún ítem posterior a hacer su respectivo apuntalamiento y que en estos puedan ellos poder quedar fijos. Es más fácil hacer esto que estar haciendo otro tipo de sistema que cuando no se deja estaca es más complejo de hacer y tardado. ¿Por qué? Porque directo del vaciado uno ya va colocando en los puntos que son requeridos. Y vuelvo a hacer hincapié en que por eso el capataz, el encargado, tiene que saber y manejar los planos, porque él es el encargado de saber en qué posiciones tienen que ir, ya que posterior a esto se hicieron columnas, se hizo la pantalla del siguiente piso del ascensor y también, si no me equivoco, se usó en algunos para lo que sería la losa de vigueta pretensada que hay en un piso más arriba. Luego el miércoles 3 de septiembre se procedió a hacer lo que sería el desencofrado de los laterales de la viga y se subió también algunos materiales para la realización del siguiente ítem que serían las columnas. Aquí podemos ver un video de cómo uno de los trabajadores ya empieza con el sistema de desencofrado de los laterales. Si bien es en la viga canal el video, se hizo el mismo paso para hacer este lado de ya la losa en sí. Como podemos observar en la imagen de la derecha, ya está toda la parte de laterales de vigas de la losa quitado. Luego ya tenemos lo que sería el martes y el miércoles 9 y 10 de septiembre, que serían los retiros de los casetones recuperables. Como se puede observar, se van quitando de uno por uno y por eso es muy importante de nuevo mencionarlo del desmoldante, porque es aquí donde si se llega a olvidar, es un proceso que va a tardar mucho más en hacerse. De por sí con desmoldante y todo requiere nomás su tiempo porque el trabajador tiene que estar con mucho cuidado de no dañar el hormigón, de que salga bien el casetón. Entonces por eso es muy importante, ¿no? el desmoldante. Y ahí podemos ver cómo se está el retiro de los casetones, que si bien no es en el piso donde yo estuve viendo, fue en un piso más abajo, inferior, donde pude yo poder observar el retiro de estos casetones. Igual se manejó, como podemos ver en la imagen de la izquierda, en la parte superior, el sistema que es con las mismas sospandas sobre los puntales. Ellos van haciendo como una pequeña estructura donde ellos suben para poder hacer el retiro de los casetones de una manera más adecuada y más prolija y tiene un mayor alcance de vista a ellos, ¿no? Los trabajadores, para poder retirarlo. Y poco a poco se fueron también realizando el retiro de los puntales, que como estaban en la realización de otros ítems que ya no correspondían arriba, sino que estaban por abajo, se dejó bastante tiempo los puntales, porque supongo que también creo que estaban esperando las viguetas para la siguiente losa, entonces entre que esté la resistencia alcanzada, entre que ellos estaban abajo ya realizando algunos muros y unas estructuras de cimentación que faltaban, que eran para el muro visto y otras cosas más.
entonces dejaron bastante tiempo los puntales. Por ejemplo, el viernes y yo fui dejando respectivamente, subía y miraba para ver qué tantos puntales tenían en tal fecha y observé que el 19 de septiembre ya tenían más o menos uno, cada un metro sería, sí, cada metro, metro y medio tendrían puntales. Luego se retiró aún más el 29 de septiembre, quedaron algunos cada 2 metros serían, o metro y medio. Y ya el viernes 3 de septiembre, ya yo voy y solo habían como que algunos en los laterales, en las vigas, diré. Y el sábado 4 de septiembre se empezó con el retiro de las abrazaderas antes mencionadas, que como yo dije, es mejor dejar eso que se usaron para la pantalla de ese que habían ya de una losa abajo. No es de la losa casetonada, la losa casetonada está arriba, pero justamente yo subí y pude ver cómo es el retiro de estas abrazaderas, que también el mismo procedimiento que se hizo aquí se iba a hacer en la parte superior de la otra losa, que es con esa, que es mejor, es un sistema más fácil que el de hacer con, como ya había mencionado, otro. Cuando se olvida uno de hacer de colocar estas abrazaderas, se tiene que hacer otro sistema y esto es más complejo. Como ya había mencionado, es más complejo, entonces es más fácil el poder prever este tipo de cosas y colocar las abrazaderas o estacas y ya después se hace su retiro con la moladora. Y ya por último tenemos el resultado final, que como ya había mencionado en este ítem, en esta losa, en la parte superior, en el piso 2, no se realizó lo que sería el pulido, entonces esta quedaba así. Ese color medio manchoso, medio negro que se ve, no es preocupante, ya que con el tiempo, conforme va a ir pasando, va quitándose ese color, es lo que nos dijeron. Y luego, aquí en los pisos de planta baja y piso 1, sí se realizó el pulido, donde ya había mencionado se hace con mascarillas y tienen su máquina respectiva para hacer eso. Y en la parte de la imagen de la derecha observamos cómo es una losa sin este pulido, que más que todo se busca que la parte inferior de los nervios quede más limpia y más uniforme, debido a que a veces los rieles dejan esas pequeñas como grietitas y ya con el pulido quedaría más prolijo. Y como mencioné, dicen que después de un tiempo empieza a aclarecerse y ya no se ven las manchas esas negras, como se puede ver en esa imagen, ¿no? Del casetón ya pulido, que son en planta baja. Entonces, al ya tener bastante tiempo de su realización, empezó ya a aclararse un poco y se ve ya como la terminación es más pulcra y más bonita. En cuanto a las variables, como variable A vimos lo que sería la losa casetonada. Como variable B veremos lo que será la losa maciza. Como variable C, la losa aligerada. En cuanto a la losa maciza, que es la variable B, vamos a ver tanto el material, la operación y los detalles constructivos que tiene la misma. En cuanto a los materiales, en el encofrado se usa lo que sería la madera 8, el clavo de alambre, el desmoldante, los puntales metálicos y también el sistema de las sospandas. Luego en acero de refuerzo tenemos las barras de acero corrugado, que son las varillas, tenemos el alambre y tenemos que es con lo que se amarran. Tenemos los separadores de concreto, que son las pequeñas galletas que se colocan en medio de las mallas de retracción. Y también alguno que otro caballete también que ayuda a la misma función de los separadores. Luego, durante el concreto, en las tres variables es el mismo, el cual es cemento Portland, arena, que es el agregado fibno, grava, que es el agregado grueso, y agua limpia, y también alguna que otra tiene aditivo. Una losa En cuanto a la es una operación, estructura de concreto y podemos acero ver que se aquí, utiliza para hay un colocar video que techos nos va sobre más o los menos castillos. detallar cómo Para sería la construirla, operación de debes esta tener losa mucho maciza cuidado, para poder pues cualquier visualizarlo error puede gráficamente. provocar Si bien no es la rupturas o misma, incluso ya el que colapso igual hay sin fotos causas de como un la temblor o operación de la exceso de losa carga. maciza en la obra, Cimbrado de la losa. quería representar un poco Protege la madera bañándola visualmente con cómo aceite también se puede quemado hacer para que sea con más sistema de fácil el puntales de recimbrado. madera, ya que en el de nosotros son Verifica y marca metálicos. la altura a la que quedará la losa en dalas o cadenas de desplante, con la manguera de nivel en varios puntos.
Coloca los pies derechos o postes sobre el piso con polines de 4x4 a la altura de la losa. Ahí podemos ver La cómo se está distancia entre haciendo cada el sembrado. puntal no debe pasar Es de muy 1 metro. importante ese paso Debajo del de puntal, agregar aceite coloca quemado un para el arrastre y cuñas desmoldante. de madera. Sirven para que no se hundan y puedas moverlos hacia arriba y hacia abajo. Luego también se usa ese Sostén sistema de los nivelación postes con al manguera, colocar en la parte superior vigas de madera llamadas madrinas de 4 por 8 pulgadas en un solo sentido de la habitación. que nosotros sería Sobre conocido estas y como en el otro puntales. sentido, En realidad, los coloca puntales polines de metálicos, 4 por como ahí 4 observas, no pulgadas se tiene a que un pasar a metro los de 1 metro, distancia entre ellos. y Une este las sí vigas tiene una madrinas a los respectiva base. postes con tiras de madera conocidas como cachetes. Con apoyo de la plomada, asegúrate que los postes estén verticales. Amarra los Que postes en con caso de simbrado contravientos serían esas, diagonales en para nuestros que no casos se son las mueva la sopandas. cimbra al momento del colado. Coloca y clava la plataforma, que será la superficie de contacto con el concreto. Utiliza tablas de 3/4 de pulgada de espesor y 10 centímetros de ancho. Revisa que la cimbra quede sin huecos entre las tablas y horizontal, utilizando el nivel de Ese es burbuja. el sistema de nivelación por Armado medio de del las acero. plomadas. Las dimensiones dependen del peso que va a cargar la Y eso losa es el y el arrastre tamaño de la habitación. de Dobla diagonal. la varilla desde sus extremos en Los forma de laterales de gancho. las vigas. Utiliza un tubo de media pulgada para hacer palanca y Y esta espesar es el una de armado las de la diferencias parrilla. que hay entre la Construye sobre la losa madera de la cimbra casetonada una con la losa parrilla con maciza. varillas En la losa rectas maciza bajas se utiliza, como perpendiculares entre se sí. puede observar aquí, tablones de Coloca las madera varillas que queden y se debajo de rellena la toda la parrilla parte en el inferior lado más corto de del la losa encofrado con y estas las que maderas están encima para luego en el lado más posteriormente largo. poner lo que serían las En los armaduras. cruces, amárralas con alambre recocido. Coloca las varillas llamadas columpios en las franjas centrales, a la mitad de la separación de las varillas rectas bajas y amárralas en sus cruces. Instala los bastones a la mitad de la distancia de las partes altas de las varillas denominadas columpios. Coloca las cajas metálicas para la instalación eléctrica después del armado. Fíjalas a la cimbra con clavos y una vez colocada y amarrada a la parrilla, coloca la tubería de acuerdo al plano de la instalación eléctrica. Colado de la losa. Calza la parrilla para recubrir las varillas que están en contacto con la cimbra. Utiliza piedras de grava y separa la varilla interior 2 o 2.5 centímetros. Al vaciar el concreto, controla el espesor de la losa con el escantillón. Sume la punta en la revoltura hasta tocar la cimbra. Cuida que no se muevan las calzas que levantan las varillas ni el alambre sujeto a la varilla del escantillón. Asegúrate que no se mueva ningún puntal o contraviento de la cimbra. Apisona cuando la mezcla empiece a fraguar. Cuando endurezca la losa, sigue el curado. Consiste en mojar toda la superficie 2 o 3 veces al día durante una semana para evitar que se agriete. Desimbrado. El tiempo estimado para el retiro de la cimbra es de 15 días. Quita los contravientos, arrastres y cuñas, luego los pies derechos y por último las vigas madrinas, los polines y la tarima. Calcula 1 o 2 puntales bien calzados al centro de la habitación y retíralos a los 28 días. Una losa es una estructura de concreto y acero que se utiliza para colocar techos sobre los castillos. Para construirla debes tener mucho cuidado, pues cualquier error puede provocar grietas e incluso el colapso sin causas como un temblor o exceso de carga. Cimbrado de la losa. Protege la madera bañándola con aceite quemado para que sea más fácil el desimbrado. Verifica y marca la altura a la que quedará la losa en dalas o cadenas de desplante, con la manguera de nivel en varios puntos. Coloca los pies derechos o postes sobre el piso con polines de 4x4 Bien, a la como se altura de la observó, es losa. más o menos el La procedimiento que se distancia hace entre para cada hacer este tipo puntal. de losa. En este caso, en esta losa, la losa maciza, podemos identificar en la imagen de la derecha que
Se ve también, seguida de la losa maciza estaba la losa casetonada, y había una viga ahí que es peraltada, ya que se nota. Casi toda la estructura es así, con vigas peraltadas. De igual manera la losa maciza también lo mismo. Como había explicado en medio del video de la operación, en este tipo de losa ya cambia el sistema de encofrado, ya que este ya no tiene los casetones recuperables, sino que este directamente se hace con tablones que se los va colocando. Es aquí donde ya se aplica el sistema de Sopanda de una manera más correcta, por así decirlo, en términos de cuando se hicieron y se están usando sus respectivas piezas para lo que realmente es, digamos, como los soportes de seguridad. Los puntales están colocados donde se había mencionado, las Sopandas se anclan de manera como está el sistema indicado, se colocan los puntales luego en la parte inferior, y de igual forma que yo había mencionado, los soportes se colocan en puntos donde reciben mayor carga o está propenso a poder abrirse o pueda caerse, digamos. Es de esa forma que identificamos que en esa que está marcada de azul en la imagen de la derecha en la parte inferior, está con el sistema de soporte en medio de la sopanda. Y como ya había mencionado, están con vigas peraltadas. De igual forma, también los soportes se siguen usando para los laterales, supongo por un sistema de eficiencias más rápida, ya que de igual forma este sistema se alquila, entonces los pueden manejar ahí. Luego está durante la armadura, que ya se realiza la parrilla, se colocan las galletas, en este caso no son plásticas, son de concreto, se coloca lo que serían las cajas de paso y como había mencionado, están estos caballetes, que son un sistema que se coloca entre medio de las dos armaduras también para reforzar de que ésta no se mueva. Luego está el vaciado y el curado. En el vaciado, en la imagen de la izquierda se puede ver las galletas, que son de concreto, y que como ya había mencionado, este lado se iba a colocar cielo falso porque es el área de los baños, entonces no había mucho problema con eso de que se noten. En cambio, en este otro lado, que es bien saliendo del ascensor, está con hormigón visto, pero también es una losa maciza. Es por eso que en este lado se procura hacer con fenólico, cubrido con aceite quemado y también de igual forma con galletas plásticas. Y en las imágenes del medio podemos observar que también se hizo el mismo vaciado el mismo día de la losa casetonada. También se hizo lo que sería el curado. Y ya en la parte de la imagen de abajo se puede observar cómo se colocan o se dejan los tubos para lo que serían las instalaciones sanitarias, ya que esto, como mencioné, son los baños. Luego, justamente en detalle, y como yo había visto también en el video, normalmente y en la teoría se ocupa lo que sería los bastones, los ganchos a 45 y también los columpios. Pero yo le pregunté al ingeniero por qué en la obra no estaba así. Y él me mencionó que en teoría, debido a que nosotros analizamos la carga, tenemos un diagrama de momentos flectores, donde obviamente donde hay los puntos más altos es donde se colocan la armadura de refuerzo, la principal. Pero a la hora de hacerlo, es lo teórico, nos dijo. Eso es lo que nos enseñan cómo sería el montaje. Pero a la hora de hacerlo en la práctica, es decir, en obra ya, el sistema es más eficiente el hacer directamente dos parrillas ya bien armadas, que de igual forma refuerzan lo mismo y ahorra un poco el tiempo a la hora de hacer las armaduras, ¿no? Para poder tener una eficiencia, un trabajo más eficiente. Luego ahí está más o menos cómo sería el detalle en teoría de este tipo de losa con la armadura respectiva que se hizo en obra, que es la armadura de refuerzo superior, la armadura de la viga peraltada, es decir, que se ve la parte de abajo, están los separadores
para ayudar a que ésta tenga la distancia requerida de recubrimiento y el armado inferior también. Este es un detalle constructivo que está específicamente del ingeniero, donde también se muestra la referencia de las columnas, pero a su vez también se muestra las armaduras inferiores, en este caso, que son son 25 del diámetro de Fidel 8, diré, y una cada 0,15, y tiene la longitud de 7,7. Lo mismo con la armadura inferior del vertical, que también tiene son 48 de Fidel 8, una cada 0,15 y con una longitud de 4,30. De igual forma aquí se puede observar que dice que es una losa maciza de 0,13 de espesor. Están también los detalles de las vigas, de las columnas y entre otros datos más. Como variable C tenemos lo que sería la losa aligerada, que también pudimos ver en obra. De igual forma los materiales aquí cambian un poco en lo que sería en el encofrado, ya que los puntales también de igual forma son metálicos. Hay tablones de madera, hay listones, hay bloques de relleno que son los plastofores. Luego, en cuanto al acero, está la vigueta pretensada que se mandan a hacer o se compran aparte de acuerdo al cálculo que haga el ingeniero y cuáles son las requeridas. Luego la malla de retracción, los alambres o amarres, refuerzos adicionales en refuerzos adicionales en zonas críticas. En este caso, si no me equivoco, son los nervios. Ahora, concreto estructural, como ya había mencionado, es el mismo: cemento Portland, arena, grava, agua limpia y alguno que otro aditivo. En este sistema, en este tipo de losa, también vamos a ver un video guía. Si bien este es de vigueta de bovedilla, si no me equivoco, de concreto, maneja un mismo sistema a la hora de hacer el encofrado y la colocación de los casetones, ya que en este ítem casi no subimos al vaciado en sí porque estaba peligroso. Entonces son cosas que también ven los supervisores a la hora de nosotros estar ahí en obra. Como ahí se puede ver, se colocan tanto los puntales y las madrinas. Ahora también estos puntales me llaman la atención, ya que tienen forma de Y, a diferencia de cómo se usó los puntales en otros. Claro que es porque ya se usan tablas y se busca que queden rígidas lo más posible. Se están haciendo los laterales de las vigas. Y de igual forma ya ahí hay unas tablas en sí en la obra y se empiezan con la colocación de las viguetas. Y es ahí donde aquí en el ejemplo usan bovedilla. Pero ahí como nota también se puede observar de que también se puede usar la de poliestireno, que son en nuestro caso, y que dijo el ingeniero que va a ser nuestro diario vivir, que es la que más se usan, que son las losas de vigueta pretensada con aligerante. Luego está la malla que se coloca en la parte superior. Se procede a hacer lo que sería el vaciado. El retiro de los puntales y el curado, que se hace durante 7 días, y se quita la cimbra también después de 7 días, dejando una que otra si la losa es muy grande. Y ahora ya en imágenes podemos observar el encofrado que se hizo ahí en obra, que obviamente empiezan siempre con el sistema de fondo,
Luego laterales, en este caso fue un poco distinto. Con los listones se hace, en este caso fueron 2 tramos de losa. Después, como ya había mencionado, el sistema de puntal se usan unos tablones que se colocan normalmente en los nervios y en las como que divisiones principales. Y a su vez los puntales, por eso es que tienen esa forma de Y para un mejor agarre y soporte. Luego, como mencionamos, se empezaron con la colocación de lo que serían las viguetas pretensadas. Luego de eso se colocó los plastofores, siempre cuidando de poner algún peso encima que pueda hacer que no se vuelen. Luego se procedió a poner los nervios. Los nervios son los que están en la parte izquierda superior. Esa imagen muestra cómo los nervios son los que están marcados con rosado. Y también está el azul, que sería la división, una viga peraltada normal que divide este tramo de la losa con el otro. Luego tenemos en cuanto a en los nervios, como observamos en la imagen de abajo, de igual forma en la parte izquierda, están los estribos, que son algunos más largos y otros que son un poco más pequeños. Y esto debido a que, como podemos observar en la imagen de abajo de la parte derecha, la forma de esta barra longitudinal cuenta con la forma de las viguetas en sí, que hace que estén con un mejor agarre ahí en eso. Y en medio de esa vigueta es donde se colocan los estribos más pequeños. De igual forma, en esta losa se ocupan lo que serían las galletas de concreto, ya que se ocupa para dividir los plastofores de la parrilla, y en sí la parte de abajo no se logra apreciar debido a que después se hace, si se quiere, estucado o, o con el cielo falso. Luego está una malla que se colocó en medio de ambas vigas, de ambas losas, diré, perdón, que son unos aceros de refuerzo, que eso obviamente lo solicita o lo verifica el calculista. Por último tenemos el vaciado y nivelación, que de igual forma se hizo como en la losa casetonada y también en la maciza. Ahora la diferencia en cuanto a instalaciones es que estas pasan por todo lo que sería la parte superior de los plastofores y se concentran en donde van a bajar los ductos, y normalmente son en los plastofores donde se los perfora. De igual forma, si bien no es en obra, ahí en Comagro, este es otro tipo de vaciado en el cual yo pude presenciar el mismo vaciado de las losas aligeradas con viguetas pretensadas. De igual forma tenemos detalles constructivos de losas de viguetas pretensadas, donde podemos apreciar más a detalle las medidas. El ingeniero nos dijo que hagamos un cálculo donde podemos ver los intereses, el dibujar, cómo hacer un rendimiento del mismo. Y estos son detalles que él hizo, donde se muestran también tanto la parrilla de retracción de arriba, que son Fidel 6 cada 20, el interés, el complemento que es el plastofor, las viguetas, algunas notas. Después está el detalle del transversal de los nervios, donde se puede ver la barra longitudinal con la forma de las viguetas, como ya había mencionado. La de arriba es recta nomás y entre medio de ellas están los estribos. Por último, también entre detalles constructivos, a este se le añadió, ya que este es el último piso, una inclinación para directamente que esta losa pueda bajar a las bajantes que están ahí marcadas, y él con flecha indica más o menos el espesor de cuánto inicia y con cuánto acaba, como se puede ver en la parte superior, lo que está marcado con verde. También con sus respectivas referencias. Y ya aquí en la parte derecha, más o menos una tipo de axonométricas donde se puede entender mejor cada una de estas capas, como las viguetas, los bloques de plastofor, la madura de retracción, posterior a esa la capa de compresión y el encofrado que está en la parte de un lado.
Ahora pasando a lo que sería el sistema de operación integrada, tenemos como principal el sistema ocupacional. En el sistema ocupacional, más o menos esto lo manejamos con una tipo de checklist, que es para ir marcando que sí y que no se hizo durante este ítem. Por ejemplo, tenemos aquí que el ítem es la losa cacetonada recuperable, se marca y ya empezamos con lo que sería el sistema de operación. El sistema, que sería el personal si estaba capacitado en el uso de equipos y sí, se pudo verificar que sí. Xperia en cuanto a ese tipo de cosas sí maneja bastante eso de que su equipo sea bien capacitado. En el control de orden y limpieza y seguridad también estuvo bastante controlado. En el control del EPP, Xperia sí maneja bastante los EPP porque creo que ellos se los proporcionan, entonces tenían todos los EPP correspondientes. El casco de seguridad también, los calzados de acorde a lo que se está haciendo, los guantes, la protección ocular y auditiva. Eso sí, yo no vi ni siquiera los de la hormigonera que manejaban ese tipo de protectores, digamos. Y el ruido es fuertecito nomás, por eso es que yo les bajé a todos los videos el sonido, porque son bastante molestos. Entonces, como que en esa parte yo observé que no. Luego sí tenían los cinturones porta herramienta, también el arnés de seguridad en altura, tenían también el control de limpieza durante la ejecución, herramientas manuales y eléctricas también estaban en muy buen estado y restringir el acceso no autorizado debido a que en la parte superior sí se marcó que se estaba haciendo. Es como que avisan. Luego está en cuanto al sistema medioambiental, también la disposición de residuos y de escombros en un vertedero. Ellos cuentan con un espacio destinado para el retiro y ahí dejar los residuos hasta que ya venga un camión y se los lleva. Luego el uso racional de agua y energía eléctrica también es bastante controlado. En cuanto a la limpieza, el área del trabajo limpia, ordenada y señalizada. Eh, en cuanto al residuo, no las marcan. Entonces, puede que, si bien ahí arriba en la losa se marca la zona donde se está trabajando y todo, abajo de esa había otro piso. Entonces, ahí dejaban todos los materiales. Y estos materiales no estaban ordenados, no estaban señalizados también. Y es por eso que también en obras se necesita ir con casco y con los botines, porque al haber algunos residuos por ahí, podemos cortarnos o podemos también los clavos. Entonces es bastante cuidado, hay que ser bastante cuidadoso en ese tema. En cuanto a niveles de ruidos dentro de los permitidos, sí estaban, y si no afectaba a la vegetación, no había mucha y solo hay un árbol que se encuentra en la parte casi en la acera, entonces no interviene mucho en cuanto a ese tema. Luego está en calidad, que esta la dividí en tres, que son antes, durante y después. En antes, donde es la interpretación de los planos y la colocación de armadura, se verificó que tanto los planos estructurales y de diseño estén interpretados correctamente, que sí, revisión de especificaciones técnicas como espesores y esterejes. Creo que el ingeniero en cuanto a esas cosas es bastante claro y deja muy bien detallado todo, entonces es algo que sí se maneja bastante bien. El replanteo y nivelación del área de losa verificado, el encofrado de sopandas alineados, firmes y limpios, la colocación correcta de los casetones, si estaba, los aceros de refuerzos y diámetros y amarres conforme a los planos, también se maneja bastante bien eso. Y el apuntalamiento y rigidez estructural revisados antes del vaciado. En cuanto al durante, la revisión previa antes del vaciado se realizó, el concreto con diseño y resistencia específica, sí. La misma empresa de la hormigonera es la que ellos especifican y firman como que un recibo de Crustel que ellos mandan especificaciones. Los de la hormigonera mandan como un recibo, como mencioné, donde se indica qué tipo de hormigón se está entregando. Ellos firman y ya con eso se da la veracidad de que sí.
Luego están también la temperatura del concreto dentro del rango permitido. El vertido continuo sin pausas muy prolongadas que hará que se desintegre el hormigón. Luego está el vibrado uniforme, que es muy importante, es para que no haya desplazamiento de los casetones y no se lleguen a mover. Y luego está la nivelación y el acabado de superficial y controlado. Luego tenemos la de después, que es durante el curado, desencofrado, retiro de puntales y pulido, que también se efectúa de una manera buena. Tanto el curado es durante los 7 días, el desencofrado autorizado, que obviamente por el supervisor él dice si se pueden ya retirar o no. La revisión visual de fisuras o deformaciones, que el ingeniero conjunto con el arquitecto van y revisan luego. Luego está el retiro de los puntales según el tiempo de fragado de resistencia. En cuanto a este ítem, como yo había mencionado, no hubo mucho problema en eso porque se lo dejó bastante tiempo en cuanto a puntales. Y luego están los casetones recuperables, que lo sacaron con mucho cuidado, ya que se toma en cuenta de que estos son pues reutilizables, entonces se busca que no dañarlos. En cuanto al presupuesto y tiempo de ejecución, tenemos el APU, que fue proporcionado por la misma empresa, que es la que los elabora, y luego los pasan a los supervisores y el ingeniero para ser autorizados. Que en este APU se toma en cuenta de que para hacer una losa casetonada de hormigón armado con espesor de 31, se usa un total de precio unitario de 4.809,68 centavos. En cuanto al tiempo de ejecución, se inició el día lunes 25 de agosto del 2025 y se finalizó el 3 de octubre del 2025 hasta el retiro del último puntal. Y luego entre días laborales están los 23 días laborales en los que sí se trabajaron, y ya en días calendarios serían 35 días. Luego tenemos ahí marcado cuánto tardó cada una de las actividades, cuándo se iniciaron, cuándo finalizaron y el aproximado más o menos estimado de algunas horas en las que se trabajó eso, con algunas pausas, tal vez algún intercaló con otras tareas y entre otras cosas más. Este tiempo de ejecución fue hecho mediante el registro fotográfico que pude ir identificando conforme iba y miraba el avance. Entonces, conforme a eso, estamos haciendo este tiempo de ejecución que puede variar de acuerdo a la obra. Y como mencioné, los puntales se dejaron casi prácticamente 2 semanas, entonces puede ser menos. En cuanto al análisis de la perspectiva arquitectónica, este tipo de losa es bastante usado en edificios más grandes, debido a que este favorece la amplitud espacial, ya que al ser más liviano debido a su forma de los casetones, puede permitir cubrir mayores luces sin necesidad de tener una columna en medio. Después también se adapta a distintos lenguajes arquitectónicos, ya sea desde minimalista hasta industrial o institucionales, ya que uno lo adapta. Luego está que es arquitectura más ligera y eficiente, ya que como mencioné, esta reduce el, el peso de la estructura en sí. Luego también admite distintas modulaciones reticulares. Entonces, esta al ser modulares, y ya había mostrado yo con los tipos de moldes de ATEX, tiene bastante variedad, entonces uno elige cuál favorece y cuál se ve mejor en la obra, ¿no? Y cuál cubre mejor el espacio sin dejar algunos huecos o pedazos mal, que no se ve improvisado, sino que se vea bien manejado los casetones con una distancia adecuada y una retícula bien agradable. Luego también favorece soluciones arquitectónicas sustentables, debido a que este sistema es un sistema que se puede volver a utilizar
Esto implica menos impacto ambiental, ya que a diferencia de los otros encofrados que se hacen con madera, este no es un sistema que uno lo alquila, lo utiliza, lo puede usar más de una sola vez. Como ya había mencionado, se hizo la planta baja, piso 1, y luego posteriormente se hizo el piso 2 también. Entonces, en ese tipo de cosas, tanto ambientalmente como económicamente, ayudan. Y también favorece el aprovechamiento de la luz natural, ya que, como si bien ya mencioné lo mismo de que permite zonas que no tengan columna, estas pues permiten el tener espacios más despejados, abiertos y amplios. Y también una continuidad espacial, ya que las columnas normalmente nos indican una división. Al no contar con esta, hay una continuidad más espacial entre diferentes espacios y da la sensación de que es muy grande. Luego, en cuanto a sus usos, tenemos que la losa casetonada se usa en edificios institucionales y universitarios, como en aulas, auditorios, laboratorios, entre otros, en centros comerciales también y convencionales que necesitan tener en sí unas luces amplias y plantas libres para el flujo de las personas. Luego están los estacionamientos, que es donde buscan también reducir las cargas y necesidad de tener refuerzo y bastantes columnas, digamos, ya que como son autos, se necesita que sea una modulación más amplia y que puedan recorrer mejor. Luego también están los edificios de oficinas y corporativos, que es justamente uno de los que en sí el fin de la obra en la que estamos, que es Comagro, que son sus oficinas, donde se busca lo estético, lo funcional, también en algunos casos pueden ser techos más planos. Después están en terminales de transportes o aeropuertos también, que se buscan grandes y uniformidad visual. También en museos y centros culturales, entre otros más. Aquí pude buscar imágenes donde se utiliza como ya había mencionado, en cubrir grandes luces, mantener una estética limpia y moderna y optimizar materiales sin sacrificar el diseño arquitectónico. Otra cosa que también me olvidaba mencionar, no se busca que no se sacrifique el diseño arquitectónico, también se busca de que la resistencia, eso es lo interesante de esta losa, que no solo busca lo arquitectónico, sino que también es muy eficiente en lo estructural, ya que si bien uno puede decir, bueno, están sacando un pedazo de la losa, va a tener menos resistencia, no, debido a que esta tiene un tipo de armaduras bastante reforzado, maneja también el mismo sistema de estructura, entonces no pierde tampoco la estructura mayor resistencia. Después, como se puede observar, hay en universidades donde hay algunos casetones que cuentan con perforaciones laterales para poder hacer en medio de ellas las instalaciones, que algunos la dejan vistas y también se las trabaja de una manera distinta, pero también queda bastante estético. Luego tenemos salones, tenemos también centros comerciales, incluso llegué a buscar y ver que ya se está incorporando en lo que sería habitacional. En la parte de abajo están también los estacionamientos. Y algo muy interesante que, si bien no se aplica, creo que no se aplica todavía aquí en Bolivia o en Santa Cruz, es la modulación triangular, pero pude ver y es bastante interesante que también tenga variedad de formas, es decir, no solo cuadradas, sino que también hay otra forma de hacer que estas losas casetonadas sean vistas. En cuanto a recomendaciones, como ya había mencionado, el ingeniero dijo, es muy importante que nosotros podamos definir ya una retícula que esté bajo normada, pero también que busque ayudar, ¿no? Porque que esté bien modulado, que se vea bonito, que quien entre y lo vea sea agradable. Buscar también casetones de calidad que puedan no traer problemas a la larga a la hora de desencofrado, que estén bien. En el vaciado se busca que se tiene que verificar que el concreto sea ni muy espeso ni bastante fluido, sino que una mezcla bien manejable y un vibrado correctamente. Luego, en cuanto al desencofrado, es esperar el fraguado
y otra es retirar los puntales. Los, los puntales de forma progresiva, no, sino que no todos de un saque, sino que verificar que de a poco en poco se vayan sacando conforme va pasando el tiempo y la losa va adquiriendo la resistencia necesaria. Luego, en cuanto al acabado superficial, si se realiza un curado controlado para evitar manchas o grietas, justo lo que mencionaba arriba. Y luego la coordinación arquitectónica, que sería alinear. Esta va de la mano con lo de arriba de definir la retícula, que esta es la coordinación arquitectónica, que busca alinear la retícula con muros, con mobiliarios o con luminarias para lograr así una visualización más armónica y que no se vea improvisada o que no se vea distinta y rompa con la simetría que uno busca tener y que las personas puedan apreciar. Y ya por último tenemos el glosario de algunas palabras que para mí son nuevas y que tal vez en algún punto no las conocí o no le entendía su término. Entre una de esas está la alineación, que es el proceso de verificación que muros o columnas rectos en la posición correcta. Luego está el apuntalamiento, que es un sistema temporal de soporte para mantener en pie encofrados, losas o estructuras durante el fraguado del concreto. Luego están las sopandas, que son vigas o piezas horizontales de refuerzo que se colocan generalmente sobre vanos, como puertas, ventanas, para soportar el peso del muro superior y evitar que se colapse. En este caso fue el sistema que ya habíamos mencionado y visto. En cuanto al sargento, estaban haciendo es una herramienta metálica con tornillos que se utiliza para sujetar piezas de madera, moldes o estructuras mientras se fijan o secan. Normalmente lo ocupan para encofrado de columnas. Luego justamente también vimos maestra en una losa de archivo, en la parte superior, donde las maestras son una línea o guía horizontal, o también puede ser vertical, porque también se hace en los muros, hecha con mortero o cordón de referencia, que sirven para mantener la uniformidad y el nivel de los ladrillos bloques durante la construcción de un muro. Como ya mencioné, en este caso puede ser muro, pero también vimos en la losa que era como que era lo mismo un mortero que marcaba como que la inclinación y por dónde más tenían que pasar el regleado. Y luego están las tortugas, que las tortugas es un término que ocupan para referirse a lo que serían los casetones, que es debido a su diseño, ¿no? Que parece un caparazón y es por eso que se le llama de ese término. Y con eso doy por concluido la exposición de mi primer ítem, que era sobre la losa casetonada, que se encuentran en la obra, que son las oficinas de Pluscomagro, que están a cargo de la empresa de construcción Crustel. Muchas gracias.